tenemos que irnos atrás, ¿no? Es que no es ahora, no hay WhatsApp, no hay Face, no hay internet. En ese tiempo eran cartas, era la forma de comunicarse y no era que llegaba mañana, ni entre 8 días. Sí, todo era de otra manera y la forma de comunicarse a ellos eran las cartas. Y las cartas se escribían para confrontar normalmente problemas de algunas de las iglesias de otro lugar y que en las que tenía que ver con Pablo, las escribió Pablo para solucionar o para exhortar o para enseñar o para explicar determinadas cosas a cada una. Entonces, cuando uno dice la carta a los efesios, ¿quiénes son los efesios? Pues es una ciudad, es la gente que vive en Éfeso. Y Colosenses es lo mismo, son los que vivían en Colosas. Y así las cartas eran dirigidas a lugares y a las iglesias que ellos conocían. Entonces esas cartas se escribían para solucionar normalmente problemas entre personas o de ética o de doctrina o sociales o de la iglesia o económicos que no han podido darle solución su iglesia en el lugar. Entonces ellos piden ayuda de una persona de mayor autoridad y conocimiento para que, digamos, atienda el problema, y se hacía por medio de la carta. Vamos a ver ahorita la de Colosenses, las características de la carta de Colosenses. El autor Pablo, destinatario la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas es lo que es hoy Turquía, ese es Colosas. Está en la actual Turquía, perdón. La población tenía también muchos griegos y judíos. Tenían fama por productos de lana teñida. Imagínense lo que eran las telas en ese tiempo. Claro, era un producto, imagínense, el vestir, no había computadoras ni celulares, era ropita, tela, ¿cierto? Para sus vestidos, era una ciudad que tenía fama por su lana teñida. Estaba ubicada en una ruta comercial de Oriente y era una ciudad con riqueza e influencia. Fue escrita en el año 60 después de Cristo. Y fue escrita mientras Pablo estaba preso en Roma. Entonces vamos a ver, Roma es como un zapatito, ¿cierto? Como una botita. Éfeso y Colosas están a la derecha. Ya les digo por qué. Éfeso está primero y después está Colosas, más lejana de Roma. Entre estas dos ciudades, entre Éfeso y Colosas, había 160 kilómetros aproximadamente. La iglesia de Colosas fue establecida por Epafras, no sé si se dice, perdón, Epafras, porque no tiene tilde, Epafras, lo digo como suena, Epafras, cierto, no sé si esté correcto, pero así lo entiendo pronunciarlo. Porque Pablo nunca había ido a Colosas, Pablo nunca fue a la ciudad de Colosas, entonces, pero sí había estado en Éfeso. Entonces estas personas que lo conocieron en viajes misioneros en Efesios fundan iglesia en Colosas, pero Pablo no conoce Colosas. Esa iglesia fue instalada en el año 52 a 55 después de Cristo, y la carta fue escrita ¿en qué año? En el 60, correcto. Después de Cristo, sí. Y Tíquico, ese sí tiene tilde. Tíquico, es que los nombres de la Biblia son difíciles, ¿cierto? A veces uno dice, ¿cómo se dice? Tíquico era quien transportaba las cartas. ¿Cuál era el propósito de la carta específicamente de Colosenses? Epafras va y busca a Pablo y le explica los problemas que tiene
en su iglesia. Y los problemas que tenía eran problemas complicados, porque tenía una mezcla de religiones y de elementos paganos ajenos al cristianismo, más lo mundano, y estaban tratando de mezclarlo con la doctrina cristiana. Entonces eso era un arroz con mango, más o menos lo que estaba sucediendo en la iglesia de Colosas. Entonces Epafras no puede solucionar el problema, no dice por qué, pues, conocimiento, autoridad, lo que sea, y le pide a Pablo que le ayude para aclarar la dificultad que tiene. Para nosotros, como una aplicación, es que cuando tengamos problemas en la iglesia, porque todas las iglesias tienen dificultades, como todos los hogares, busquemos la ayuda de nuestras autoridades en la iglesia, que son primero nuestros pastores, o si tiene una pastoral, primero su pastoral, su jefe de pastoral, y si no, irnos más adelante para que haya solución a cualquier conflicto, duda, ¿sí? Hace poquito una señora me preguntó algo tan absurdo, decía yo, la pregunta es un poco ingenua, pero yo decía, bueno, me dice algo como que no se podía orar más de 3 veces por lo mismo, una cosa así. Yo decía, pero ¿de dónde saca usted eso? ¿Sí? Y me dice, es que una señora donde yo estuve, me hago entender, hermanos, dijo eso. Entonces uno dice, hay que buscar claridad primero en la palabra. Si usted dice, no, es que eso no tiene sentido. Si usted no sabe y tiene la duda, busque en su primer rango que tenga. Si ese no sabe, pues nos vamos para los pastorcitos que son una Biblia andante, ¿sí? Y que no nos dejemos influenciar por información incorrecta. Y eso que pasa ahí, pasa hoy en día. Pasa hoy en día. Entonces hay que tener cuidado, eso como aplicación. Los falsos maestros entonces estaban destruyendo la doctrina cristiana, estaban metidos ahí, estaban mezclados y estaban haciendo entregando información incorrecta a los creyentes. Hoy en día nosotros tenemos muchas herramientas de donde buscar, encontrar, consultar. Ellos no. Era lo que dijeran ahí. No sé si me hago entender, era lo que decían. Ay, sí, y claro, pues le cree porque él es el que maneja aquí esto. ¿Sí? No había dónde consultar. No había nada. Entonces por eso buscan a Pablo, ¿me entienden esa parte? Buscan a Pablo, que era un hombre con un conocimiento muy especial que Dios le transmitía. Yo digo, uy, qué lindo cómo le transmitía a Pablo las cosas, ¿sí? Una capacidad de recibir, porque eso es de Dios, porque en ese tiempo eso venía solo de Dios, o que podían leer de las escrituras originales. Entonces buscaban a Pablo mucho por eso, y él atendía en cartas estas dificultades. Entonces estos falsos maestros estaban, imagínense la doctrina que estaban quitando, era que Jesús no tenía la deidad. ¿Qué quiere decir deidad? Díganme así rápido, ¿quiénes no saben qué es deidad? Levanten la mano, sin pena. Ay, qué bien. Ok, eso, excelente. Yo lo digo porque yo siempre explico todo, porque no todos sabemos de lo que está hablando el que está aquí de pie. Deidad quiere decir que Jesús es Dios, que Jesús es esa parte, Él es Dios también. Eso quiere decir la deidad. Entonces ellos decían, estos falsos maestros en la iglesia de Colosas, que no, que Jesús no era Dios. Están oyendo el cambio, que Él no era Dios, que Él no tenía la autoridad ni la suficiencia, ¿sí? Para lo que decían los cristianos. Entonces estaban diciendo que Jesucristo era otro de esos hombres semidivinos que eran como un puente para llegar a Dios, a ese Dios, pero que carecía de autoridad. Imagínense, ya Jesús había estado, ¿sí? Y estaban totalmente tergiversando la doctrina cristiana.
y enseñaban que algunos creyentes iluminados, ¿sí? Podían alcanzar la plenitud espiritual y los conocimientos por disciplina, o sea, quitando la parte sobrenatural, que por sus propios esfuerzos algunas personas podían vivir las cosas espirituales. Pablo confronta en la carta de los Colosenses 4 cosas. Uno, denunciar y negar esas enseñanzas incorrectas. Instruye la verdad y los alerta del peligro de estar siguiendo esta doctrina incorrecta. El interés por las personas y exhortarlos para la armonía y el amor entre ellos. La carta de Efesios, vamos ahorita a las características de la carta de Efesios. El autor igual, ¿quién es? Pablo. ¿En qué año creen que la escribió? Si es gemela. En el 60, eso, están atentos, maravilloso. ¿Y Éfeso está cerca de dónde? ¿De cuál otra? Bueno, sí, de Roma, pero más cerca de Colosas. Yo les decía, ahorita les voy a explicar por qué les ubico en la ruta. Están a 160 kilómetros de Colosas, perfecto. Éfeso era una ciudad famosa, sagrada, famosa, y tenía era un destino de multitudes de peregrinos. Pablo sí vivió en Éfeso, estuvo por 3 años ahí y estableció relaciones muy lindas con la gente de Éfeso. Y tenía entonces contacto con personas de Colosas, pero que venían, ¿cierto? Y volvían, que fue la creación. El marco histórico, miren qué lindo. Yo ahorita, después de hacer esta enseñanza en el estudio bíblico que yo tengo, estoy enseñando Efesios. Y Efesios, cada versículo o cada 2 versículos ya es una enseñanza. Efesios. O sea, con 2 versículos, ¿se acuerdan que yo les dije? Es súper especial. Efesios, por si quieren en sus lecturas, es una carta muy especial, conocido como el libro más profundo, la carta más profunda. Es preciosa, se la recomiendo, de mucha bendición. Entonces la carta de Efesios no fue escrita por un problema específico, la de Colosas sí, pero Pablo dijo, como Éfeso está en el camino para Colosas, voy a escribirle también a los efesios. Entonces, claro, aprovechar el viaje. Imaginen yo no sé cuánto se demorarían en eso, pero debían ser días, no sé, semanas tal vez, mientras llegaban a las ciudades donde debían llevarlo. Entonces él utiliza esta carta no para arreglar ningún problema, porque no lo conoce, sino para fortalecer y animar a la iglesia de la región. Más que todo de formar la gente, Efesios, doctrina, información, pero les digo, 2 versículos ya es una enseñanza de 1 hora. O sea que tiene sustancia, es sustanciosa, muy especial la carta de Efesios. Y en la carta de Efesios es la carta donde más se habla del reinado universal de Cristo. Es la carta donde se habla más del reinado universal de Cristo. Entonces el propósito de la carta de Efesios era más que todo hablar el misterio de la iglesia, el del formar la iglesia a plenitud, de la unión entre judíos y gentiles, equipar y fortalecer el pueblo de Efesios. Era de mejorar la iglesia. Ese era el objetivo de Pablo en la carta a los Efesios. Como les dije al principio, que ya hay más personas, qué bendición. La carta de Efesios tiene un montón de doctrina, ¿sí? No fue escrita para un problema específico, pero ya ahorita les cuento por qué se consideran gemelas.
Vamos a ver la comparación de ahora de las dos cartas. ¿Cuáles son las cartas? ¿A dónde son? Eso. Colosenses y Efesios, las epístolas gemelas. Ok. Entonces las dos fueron escritas en el año 60, estando Pablo encarcelado en Roma, ¿cierto? Y dicen que hay otras dos cartas que se escriben ahí, que es la de Filemón y la de Filipenses, igual, que las llaman las epístolas cristológicas, porque es donde más se habla de Cristo. Entonces esas cartas tienen especial énfasis en las cosas de Cristo. Y para que esté la otra semana me toca igual a mí, una bendición, vamos a ver la persona y la obra de Jesucristo que está en Efesios. Vamos a desarrollar ese tema. Entonces, ¿qué hace Pablo? Como ya había escrito la carta para Colosas, ¿cierto? La que necesitaba arreglar unos problemitas. Entonces, él dice, voy a mandarles de una vez a Éfeso porque está en el camino, ¿cierto? Y lo que hace es que toma, por decir, lo que creemos, porque pues nadie estaba ahí, ¿cierto? Es por lo que se ve. Él toma, digamos, de base la carta de Colosas. Y como haría uno también, dice, bueno, ya les escribí de esto, entonces a estos también les va a escribir, como un duplicar información, no escrita de la misma manera, pero sí el mismo tema. Entonces, digamos, en que me adelanté un poquitito, de 75 de los versículos de, no, me enredé, 75 de los 150 versículos de Efesios están en Colosenses. No escritos idénticos, pero sí hablando de lo mismo. Por eso se llaman las epístolas gemelas, ¿ok? Estaba inspirado, ¿no? Claro, entonces dicen, pero ¿por qué? Es como cuando uno lee los evangelios, así, no, pero yo ya leí esto. Pues sí, porque estaba en el otro evangelio, porque él también estaba ahí y escribió sobre lo mismo, ¿cierto? No son idénticos, pero están hablando de lo mismo. Entonces esto parte de lo que pasa con estas dos cartas. Entonces la de Colosenses destaca a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, y el señorío universal de Cristo en la iglesia y en toda la creación. Y Efesios habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo y los recursos con los cuales la iglesia puede andar en santidad. Estamos, lo mismo dicho de otra manera. Pero tomo agüita, le secando la lengua. Ok, pero porque hay cositas que ya les he dicho antes que se me pegan en la cabeza para no repetirlas. Ok, entonces tienen el mismo trasfondo histórico las dos cartas. El plan, el argumento, la sección doctrinal, la aplicación de la doctrina a la vida cotidiana son similares. El vivir cristiano, el despojarse y revestirse, el andar cristiano y el deber de dar gracias son de las cosas que ellas tienen iguales. ¿Sí? Yo he tratado hoy de hacerles como un bosquejo porque el tema es las epístolas gemelas, pero he tratado de definir un poquito cada una para que podamos entenderlos. Entonces ahorita quiero darles, por ejemplo, unos versículos de cómo en una y en otra están escritos sobre el mismo tema. Por ejemplo, Efesios 1:23. Efesios 1:23 dice, la cual habla de la plenitud de Dios o de Cristo, perdón, el tema es la plenitud de Dios o de Cristo, dice en Efesios, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y su gemelito en Colosenses es 2:9, que dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Me entendieron? No son exactas las palabras, no es que hizo un copy-paste,
sino que dijo lo mismo de otra manera. Qué lindo, además, lo mismo de otra manera. Por ejemplo, de redimir el tiempo, aprovechar el tiempo, en Efesios dice, en Efesios 5:16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y en Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sobre la redención, que es el perdón de los pecados, dice en Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y en Colosenses 1:14 lo dice de esta manera, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y otro ejemplo más, soportándose el uno al otro, en Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y en Colosenses 3:13 dice, soportándose unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, sí, sencillo. Ese es el tema que tenía para compartirles el día de hoy. Tengo como 3 minuticos según el reloj de arriba para que la gente de adoración se vaya acercando. Y hermanos, yo animarles a todos, hoy veo más gente, me alegra montones, aquí se aprende mucho, si uno viene, si no viene no aprende. O sea, no sé si lo entendieron o lo explico otra vez. Pero lo digo de otra manera, como hoy. ¿Cierto? Si uno no viene se pierde la bendición del conocimiento y el conocimiento nos da crecimiento, así de sencillo. Todos los días estamos aquí los domingos, sábados si no hay IBET, solo los domingos, pero estamos aquí todos, estamos empezando hoy el año de IBET, ya pasaron las vacaciones. Si tiene algún hermano o hermana, invítelo para que no se pierdan la bendición de recibir el IBET. ¿Alguien me quería hablar por acá? ¿No? ¿Tú? Se me ocurre una pregunta porque sí son epístolas gemelas y ya usted nos explicó que la carta aprovechó Pablo para escribirle a los Efesios lo que le iba a escribir a los Colosenses, que tiene un poco de diferencia, pero me pregunto yo, ¿y por qué si básicamente dicen lo mismo, son gemelos, entonces por qué los dos están en la Biblia? Ok, bueno, están en la Biblia porque fueron escogidos, pero hay algo que tal vez olvidé, es que Efesios es mucho más profundo que Colosenses. Aunque el tema que hable Colosenses es el mismo, Efesios está más profundo y más detallado. O sea, es entre las dos, Efesios es la que yo recomendaría leer. ¿No será porque Éfeso fue la iglesia que se fundó antes que la de Colosas? Que era más profundo, era gente más madura, tal vez, ¿o no? No tengo la fecha de fundación de la de Éfesos, tengo la de Colosas, entonces ahí me estás dando una información, una pregunta que no la tengo. Lo que pasa es que, como acuérdese que en Éfeso no había dificultad, él va con toda una doctrina sana, lindísima, es más una explicación que un llamado de atención a los problemas que había en el lugar. Sí, yo creo que se les dice epístolas gemelas porque tienen gran similitud en muchas de las partes, y Efesios es más profundo que Colosenses, pero Colosenses es también muy importante porque enfatiza en todo lo que es los engaños que había en ese tiempo contra la fe verdadera, que eso lo vamos a estar viendo de hoy en 22. Entonces Colosenses es mucho más profundo en esa parte y en dar la supremacía a Cristo como el único fundamento de nuestra fe.
Eso, no se pierdan esa clase, hermanos. Ve que está sustancioso esto. Qué bendición. Bueno, un gusto verlos. El Señor los bendiga, hermanos. Amén. Muchas gracias, Tania.